que está provocando ya de vuelta. Falló ya otra vez. Bueno, Egni, felicidades. Bueno, muchísimas gracias y antes que nada me gustaría decir que en esto tenemos que estar todos absolutamente unidos, ya que aquí va el nombre de Paraguay en juego. O sea, no es Egni Ecker, no es solamente la Miss Paraguay, sino que está el nombre de Paraguay más fuerte que nunca y vamos a ser nosotros quienes vamos a competir en el exterior. Así que espero el apoyo de absolutamente todos los paraguayos, como ya lo estoy percibiendo. Solamente un sector muy reducido, Daniel, que no está muy conforme, muy pequeñito, pero espera, el resto... ¿cómo sabes eso? Y me acabas de comentar. No, yo te comenté que hay gente que no está conforme, es cierto. Hay Es mucha cierto, gente. sí. Es más, ¿querés que te diga una cosa? Héctor, lo primero que dijo, antes de que salga, fíjense nomás como yo sé, yo leí en el Twitter, decía, fíjense nomás lo que les dije, va a ganar nomás Egni. Por supuesto, yo creo que ¿Qué quiere decir la gente con creo eso? que Héctor se fijaba en el aspecto de la experiencia, todo lo que conlleva en los concursos previos al Y concurso, las demás no a este tenían concurso de experiencia, Miss me parece Paraguay. que todas tenían experiencia. No sé, mira, el currículum es totalmente distinto. Yo Ok. estoy haciendo 10 años de Para carrera. mí yo estoy en lo correcto. Para mí, si ganó Egni está todo bien. Es más, si ganaba... Mi Gloria no ganó porque no se quiso poner pecho. No, abuelo, No, vaya mi Gloria madre, sí ni ganó. eso. Ella ganó el Todas Miss Mundo. ganaron, abuelo. De alguna forma todas ganaron. Pero todas quieren la corona de Pero Miss por Universo supuesto, Paraguay. pero eso es lo que te iba a decir, Egni. Está buenísimo lo que se dio. La verdad que ganar este concurso uno queda en la historia, lógicamente. Y ahora, como va a decir, viene la parte más difícil, donde las paraguayas creo que no llegaron desde las 10 finalistas, una cosa así, o estoy equivocado. Mira, llegamos a hacer historia con Lourdes Arévalos, con Yanina González y también con Vivian Benítez en aquel entonces. Así que Y eso Daisy prueba... Patricia González también. Eso Yo prueba me acuerdo, que la la presidente experiencia... Magno Ferreira Falcón. Fue Sí. Miss Universo Turismo Internacional. Ganó Daisy Patricia Ferreira. Bueno, Ferreira. son Yo concursos me recuerdo, diferentes. Chiquitunga Biederman también era. Bueno, perfecto, a ver, perfecto. Bueno, pero en el Miss Universo prima todo lo que es roce, pasarela, esa soltura que una pueda tener a la hora de avasallar ahí y competir de verdad. Y la estatura. Bueno, yo quiero decir una La cosa, estatura ¿verdad? Para también. mí, antes que nada, Egni, felicitaciones. Muchísimas es un gran gracias. logro. Te Adeni. deseo y te deseamos de tercer tiempo todo lo mejor. Ojalá que Gracias. sabemos que vas a representar dignamente al país. Pero yo también quiero decir que, o sea, Dani, más que nada, cuando empezaste a hablar, dijiste las demás concursantes están pichadas, están todas pichadas. Yo creo que más que pichadas, no están pichadas, están decepcionadas. Pero no porque Egni haya ganado, sino porque todas tenían una ilusión y entonces esa ilusión se frustró cuando cada una que tenía la ilusión de ser, de pelear por una de esas coronas, no se cumplió. No quiere decir que estén pichadas porque ganó Egni la corona, sino porque la que se presentó para el mismo universo. Se venía que Egni ganaba este concurso. ¿Cómo es eso? No quiero que me tomen a mal, pero yo creo que estuviste de jurado cuando Egni participó en Miss Paraguay, creo que hace 2 años, creo, no estoy equivocado. Sí, con Joana Espera, Benítez. Bueno, espera, un rato. Espera, una cosita. Sí, Estamos acá con Miss Paraguay. sí, Viene de invitar al programa. sí. La intención de nadie aquí es de ninguna Polemizar. manera desprestigiar lo que ganó. Y Pero me parece nada. muy paraguayo de tu parte, Héctor. Pues todavía porque no es dijo lo que nada, todos Héctor. hacen. Porque le conozco para este Pero tipo. no dijo nada No estoy todavía. diciendo Eso es lo que nada. va a decir. Dani, Pero no dijo que nada. Dani, no pongas en mi boca lo que realmente Bueno, vos estás decí pensando. entonces. Decí. Siempre te anticipantes los hechos, ¿verdad? No, y decí entonces. Bueno, yo Claro. que estoy acá también soy importante, por algo estoy acá, Y ¿verdad? sí, pues, y todo lo que vienen son Bueno, importantes. ¿y va por a algo decir o son- no va a decir? Y bueno, si no querés no voy a decir. Ana, ni caso te hace, ¿ves? Decí. Bueno, a mí me comentaron en ese momento cuando Lerin estuvo de jurado, cuando participó la señorita Egni, que cuando ella logró Miss Mundo Paraguay, creo, Miss Paraguay para Miss Mundo, y me contaban por ahí que Lerin le puso bajo puntaje cuando ella participó y creo que tuvo un puntaje muy bajo. Yo quiero saber si de verdad estás contenta con nuestra Pero querida yo amiga. primero vamos a ver, que vamos a haya aclarar por partes. ganado. Vamos a aclarar por Aguantamos un partes. ratito, Amy. Por suerte en el Aguanta. fútbol no hay esto, ¿eh? No, 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 vamos a aclarar por Nunca ha sido un partes. concurso de belleza entre los jugadores, eso. no, de lo más feo así. ¿Ya quién es el más feo de la selección, lejos? Y
hay varios. Pero uno tirame, uno. La tortuga ninja. Y puede Dani. ser, ¿no? Ortigosa, esperando un poco, papá. Porque, ¿qué pasa, Héctor? Dani, ¿por qué mezclar las cosas? Estamos hablando en de el un fútbol también hay tema. mucha maldad y mucha envidia entre ellos. Porque no juega, porque se lesiona. Siempre también hay No, maldad. pero no, están así, papá. No, pero... vamos a aclarar no, punto porque por son punto, peores que la Héctor. Es mía. cierto que es así. Sí, Diego, puede ser. Puede ser, ¿Sí? yo te puedo decir. No se quieren los perros de repente, No, no, mira. A veces se disimula más nomás. Hay que ser sincero. Bueno, espera, volvamos a eso. Hacemos rewind. Hacemos rewind porque. Pero, Dale, pero ¿por qué lindo no que te le vayas a desviar? preguntes, Porque que eso te- es por Ay, parte. señor. Espera, yo quiero. Vamos a hacer una cosa. Ey, Venga, Dani, vení, la vamos a pregunta ponernos fue televidente. para Lerín. Yo quiero hacer una cosa. ¿Por qué Pero, tiene que poner el programa estoy hoy, tratando de Héctor? responder. Mucho gusto. Dale, vení, Rambel. Chicas, váyanse más ahí. No, y quédate conmigo. Anda ahí en el medio vos, Héctor. Dani, Anda en el medio. Yo no voy, Dani, Te yo no. estoy- te estoy pidiendo. Mira, voy a mudar, pues yo no voy a pasar la autorización. Yo estoy acá, un Ahí está, invitado vení, más. Diego. acá Vení, vení, vamos a ponernos. acá Ahí vení, está, acá vení. ahí está. Ani, Oye, Ani, dice. Ani, Ahí Ani, está, Ani, ahí está. Mira lo que es su Vení cola. acá. Exmis. Vení acá. Sí, porque Dios mío. en cualquier momento cae la bomba ahí. Espera, Lerin, ahora ahí está pues yo. Bueno, ahora voy a hablar Empezá yo. por- Este bloque de moda presentado De por Mise, Héctor Ramos. hay que De Mise, diferenciar de Mise, ya. Bueno, en el concurso que se presentó en Miequil hace 2 años atrás con Giovanna Benítez, había pero un puje impresionante entre Giovanna y Egni. ¿Quién? Entre Giovanna y Egni. Joana. Pero por unanimidad, y no fue que yo le puse mejor puntaje, o mejor o peor, se decidió que Giovanna tenía la belleza característica paraguaya para representar al Miss Universo. Ya. Eso fue lo que pasó en ese certamen, hablando con todos los miembros del jurado. Porque yo antes de poner mi veredicto, yo hablaba con la gente que estaba a mi alrededor. Y era una cosa impresionante, como las dos eran tan hermosas, una pasarela divina, estaban súper preparadas en su momento. Y de acuerdo al perfil que a nosotros nos habían pintado, Egni era para el Miss Mundo y Giovanna era para el Miss Universo. Eso fue lo que pasó esa noche. Pero Bueno. ¿estás de acuerdo que Egni haya logrado el centro de mi universo Paraguay? Esta vez, ¿estás de acuerdo de corazón? ¿Estás de Mira, acuerdo? Yo estoy de acuerdo con la decisión del jurado. Yo creo que la gente que se Pues, eligió no, pues para yo te- el jurado. yo te doy Bueno, tu pero punto no, de como vista parece- por el yo lado no- personal. yo te voy a decir Pero una Héctor, cosa. espera un poco. Hoy me vamos a hablar de fútbol y vos terminás. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente, Héctor. Vos te Yo hablas- no puedo vos te vas a hablar, hablar yo no de puedo hablar de la todo, preparación. ¿verdad? Digo, qué puta. El programa es bien variado. Bueno. Y antes de eso... Espera, hay una llamada. Disculpa, Ay, por espera, favor. aguantamos un ratito. La Cachorra comunicación. también está de invitada, Yo ¿le puedo sé, hacer la bienvenida? Y Ana también está. Eso es lo que quiero hacer. Chicas, ¿qué opinan de esto? Que parece que nosotros sobramos acá, pero no somos mises. ¿Verdad? Ese es el tema. Pero por Creo eso que estamos de Héctor este quería lado. ser Bueno, mi pero universo. Yo tampoco sé, Héctor quería aguántame. salir mi Sí, universo. señorita, Bueno, por favor, la Miss. recordemos algo, ¿verdad? Lerin también tuvo la oportunidad de ser Miss Mundo cuando Lourdes Arévalos ganó el título de Miss Universo y tuvo la experiencia de... Yo no fui al Miss Universo. no, yo sé que no viajaste, pero tuviste la experiencia de poder tener ese título y disfrutarlo, ¿verdad? Muchas veces nosotras con la ilusión que tenemos de llegar a lo máximo, porque ninguna pretende quedar ni en el medio ni un poquito después, ¿verdad? Tenemos reacciones quizás muy espontáneas al instante, ¿verdad? Claro. Que se Pero dan, siempre ¿verdad? se abrazan Pero entre todas. están todos equivocados. Y pues, Fiorella- Al final. Yo le voy a decir una El programa, cosa. Nadie dijo nada. Depende de lo que uno quiera ganar. Fiorella Migliore se presentó con la intención de ganar el Miss Mundo. Ella me dijo, yo me presento porque yo quiero ser Miss Mundo, porque mi perfil va con el Miss Mundo. Y ella salió, ella ganó para Miss Mundo. Ahora, el caso de Nicole y de Egni es distinto, porque las dos querían la de Miss Universo, porque las dos ya